Buenísimo. Arrancamos ahora. Bueno, voy a empezar hablando de la... Soy de Gianluca Bonazzoni del grupo A. Soy representante, uno de los representantes, así que voy a hablar de la primera parte, que es la radiología convencional. Bien, para empezar a hablar de esto, tengo que hablar de los rayos X, que se van a tratar de una radiación electromagnética penetrante, con una longitud de onda menor que la luz visible. Eh, ¿Cómo se va a ver esto? Se va a producir por un bombardeo de electrones a alta velocidad sobre un blanco. Los rayos X fueron descubiertos por error o accidentalmente en 1895 por el físico alemán Röntgen. Este tipo que hacía, bueno, él estudiaba los tubos los rayos catódicos de los tubos, digamos. Y este señor se dio cuenta que mientras laburaba con estos tubos, él tenía una pantalla de platino de cianuro de bario, y siempre que el tubo estaba funcionando, esta placa, esta pantalla, emitía una luz. Siempre que estaba cerca, emitía una luz. Entonces, ¿qué dijo? Esa fluorescencia, esa luz, esa energía, no está de la nada, digamos. Hay algo invisible que no se ve, que no se nota, y así determinó que la fluorescencia, digamos, se debía a una radiación invisible, eh, invisible, sí, y la llamó rayos X. ¿Por qué? Porque tenían una naturaleza desconocida hasta ese entonces. Eh, los rayos X también son una forma de energía electromagnética que se van a propagar en ondas energéticas, no van a tener masa y van a viajar al vacío a la velocidad de la luz. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las características de las ondas electromagnéticas, como son un fenómeno ondulatorio, las ondas electromagnéticas van a poder sufrir procesos de reflexión, refracción, difracción y también fenómenos de interferencia. En cuanto a la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones por segundo y se va a medir en hercios. La longitud de la onda es la distancia entre dos puntos en los que se mide el campo magnético y el eléctrico. Tipo, cuando estos dos puntos alcanzan su valor máximo, que ahí en el dibujito se ve la cresta, y esto se va a medir en metros, y si es muy pequeño se va a medir en angstroms. Eso sería la longitud de la onda. En cuanto al periodo T, que también se puede ver ahí en la filmina, es el tiempo en que se realiza una oscilación completa, y se va a medir en segundos. Después también tenemos la velocidad, que es la velocidad que se transmite las ondas en el vacío, y es la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Después también vamos a tener la amplitud, que es la altura de la onda, y por último la energía. Todas las ondas van a estar cargadas de energías, van a ser transportadas muy concentradamente en fotones, así los llamamos, o cuantos, y la energía de un fotón es directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda del rayo. En cuanto al espectro de las ondas electromagnéticas, las radiaciones electromagnéticas se pueden clasificar dependiendo de su energía, su frecuencia o la longitud de la onda. Este conjunto de radiaciones van a constituir el espectro electromagnético, y dentro de este van a entrar también los rayos gamma, los rayos X, las radiaciones ultravioleta, la luz visible, los rayos infrarrojos, los microondas y inclusive las ondas de radiofrecuencia. Bien, ahí termina mi parte. Siguiente, por favor. Bueno, ¿para qué es el uso de las radiografías convencionales? Las radiografías convencionales son utilizadas para la detección de, como por ejemplo, fracturas, neumonía y obstrucciones intestinales. Pero para esto necesitamos conocer en la radiografía convencional la demostración de 5 densidades básicas, que la mencionaremos de las menos densas a la más densa. Por ejemplo, bueno, una de esas, la primera es el aire, donde normalmente lo podemos ver en el estómago, en intestinos, pulmones y también en la tráquea. También vemos la grasa, que vemos ligeramente un poquito más denso que el aire.
Normalmente los vemos por ejemplo, en tejido celular subcutáneo, alrededor de tejidos como por ejemplo en el riñón, etc. Después tenemos los líquidos, como por ejemplo, que puede ser el agua, que lo vamos a ver en la sangre, en los músculos, el corazón, vesícula biliar, etc. Después, un poco más denso, ya le encontramos el calcio, que generalmente esto se ve en el hueso y también en los cartílagos costales. Y por último, el más denso es el metal, que por ejemplo en esto lo vamos a ver en las prótesis, etc. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de las ventajas, cuáles son las ventajas, desventajas y las limitaciones de la radiografía convencional? Las ventajas de la radiografía convencional son que al estar bien establecida puede realizarse con equipos económicos y simples, por lo cual esto puede estar en pequeños centros de salud para la realización de su examen. eh, por ende permite un acceso general a la población. Por eso es de amplia disponibilidad. Las dosis son de radiación limitada, puede ser portátil, brinda una imagen más panorámica y bueno, como que es la primera indicación para estudiar en el pulmón y los huesos. Las desventajas son que las estructuras están superpuestas, que tienen un rango limitado de las densidades y emplea radiaciones ionizantes. Otra es que se necesita la colaboración del paciente. Otra ventaja es la que esta estructura es tridimensional, pero nosotros vamos a ver una sola imagen en 2 dimensiones. Por eso puede haber distorsiones en la radiografía. Y otra desventaja que es, puede causar enfermedades como por ejemplo tumores, y hasta altas dosis puede llevar a la muerte. Y las limitaciones de la radiografía son que están en las pacientes embarazadas, está contraindicado, tiene en la observación de los órganos como el cerebro y el músculo, tiene un uso muy limitado. Y la otra limitación es la gran demanda en la inversión para mantener estos equipos y aparatos, y también en la formación de los operadores que controlan estas máquinas. Y siguiente. Ay, muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero vamos a ir ajustando ahora, vamos rapidito y hacemos, para no perder minutos, y después hacemos la devolución. Vamos al grupo B entonces. Muy bien, chicos, felicitaciones. Gracias, profe. Bueno, nosotros somos el grupo B, a nosotros nos tocó la ecografía. La ecografía es un método de diagnóstico por imágenes que usa ondas sonoras de alta frecuencia para producir imágenes de las estructuras dentro de nuestro cuerpo. Algo que nosotros no anotamos en nuestro Power, pero sí encontramos oportuno nombrar, es sobre el efecto piezoeléctrico que nos destacó el profe al grupo en general, en donde nosotros encontramos que es utilizado en este método de estudio justamente, ya que es la propiedad que tienen ciertos cristales de generar voltaje eléctrico a partir de la compresión de los mismos. Entonces pueden generar energía, transformar energía eléctrica a mecánica y viceversa. Algunos cristales que al recibir corriente eléctrica se contraen y se dilatan, generando vibraciones, es decir, lo que es la energía acústica. Y en ello se basa el funcionamiento de una onda, de una sonda o un transductor ecográfico. Bueno, por otra parte, para entender cómo funciona la ecografía, debemos saber que la energía utilizada va a ser el ultrasonido y que puede atravesar, tanto estructuras sólidas como líquidas, pero no va a ser bien conducido por el aire. ¿Por qué no es conducido por el aire ni por el calcio?
porque necesita propagarse por medio de un material. Bueno, y dice que se debe a que el sonido es una forma de energía mecánica. Puede presentarse graficando las variaciones de presiones que se producen en el medio en el que se desplazan. Bueno, por otra parte, se van a medir las ondas en hercios y van a estar determinados por la densidad y la elasticidad del medio en el cual se desplazan las mismas. Bueno, ¿para qué va a servir? Va a ser útil para estudiar varios órganos abdominales y pelvianos, como el hígado, las vías biliares, el riñón, la vejiga, útero y ovarios. Y es un método muy limitado para el tórax y el esqueleto. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Va a ser el método del primer examen indicado para embarazos, estudios de útero y ovario, testículos, cuello, abdomen y pelvis. También va a ser útil para evaluar tejidos blandos, para ecocardiografía, para pacientes pediátricos y también como vía de procedimientos intervencionistas. La ecografía Doppler funciona midiendo ondas que se reflejan en objetos como por ejemplo los glóbulos rojos. Vamos a tener Doppler de color, espectral y de onda como efecto Doppler. Las ventajas que vamos a tener de una ecografía van a ser que es un método no invasivo, emplear radiación, ideal a fértil y niños. Es un examen rápido, portátil, bajo costo y alta disponibilidad. Es un estudio en tiempo real. Las limitaciones es que no es adecuado para carnes y huesos, no digestivo y segmentaria de una región. Es un método dependiente. Muy bien, ¿se escucha mi voz? Sí, profe. Porque Sí, por momentos se me cortaba la señal. Muy bien porque respetaron el tiempo, le faltaron unos segundos incluso. El concepto de Doppler no vamos a desarrollar en un minuto, pero básicamente lo que tienen que saber es que es un método en el cual se usa ultrasonido y sirve para la evaluación de los flujos vasculares, ¿sí?, en el organismo. Se pueden utilizar para ver flujos arteriales, del sistema arterial, carotidio, miembros superiores, miembros inferiores, el flujo a nivel del corazón, entonces es un ecodoppler cardíaco, el flujo venoso, el flujo fetal, el flujo, digamos, de las arterias uterinas, es decir, todos los lugares donde se puede hacer una ecografía que haya una estructura vascular, se puede utilizar el Doppler. Eso como concepto. Vamos al grupo siguiente. Ahí le comparto pantalla, profe. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, nosotros... Perfecto. Bueno, nosotros nos tocó la tomografía computada, también se puede decir TAC, TC, tomografía computada axial, como quieran llamarle. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es una tomografía. Bueno, es un método imagenológico de diagnóstico médico, en el que se usa una computadora conectada a una máquina de rayos X, permitiendo observar el interior del cuerpo humano a través de cortes milimétricos transversales al eje céfalo-caudal. ¿Qué nos permite hacer? Bueno, principalmente reconstruir, distinguir y visualizar. Reconstruir la estructura interna de un objeto a partir de múltiples proyecciones de sí mismo, distinguir distintas densidades, que voy a pasar a hablar más tarde de las densidades, reconociendo los múltiples tejidos en diferentes dimensiones, y visualizar detalles de hasta 1 a 2 milímetros, dejando muy pocas estructuras fuera de observación. También podemos evitar la superposición de órganos en la imagen y la selección de un plano para que atraviese la radiación de mejor manera. Bueno, la terminología utilizada hace referencia a las densidades. Podemos tener hiperdenso, isodenso, hipodenso, unidades de Hounsfield y ganancia de densidades.
Bueno, cuando hablamos de hiperdenso, como la palabra en sí ya lo indica, se refiere cuando hay una lesión en una estructura, es más denso o blanco que el tejido donde asienta, más opaco en términos de RX. Isodenso igual a, o de la misma densidad al tejido. Hipodenso es que tiene una densidad inferior o se encuentra más oscuro. Luego tenemos las unidades de Hounsfield, que hace referencia a la densidad del tejido, que puede ser hueso, el agua, la grasa, el aire, o el contraste radiológico. Después tenemos la ganancia de densidades, que hace referencia a cuánto gana una densidad de un tejido después de ser contrastado en el examen. Acá tenemos una imagen representativa de cómo es una tomografía. ¿Sí? Bueno, ¿qué técnica vamos a utilizar? Bueno, primeramente el paciente se recuesta en una camilla especial deslizante para permitir el paso de los rayos y la parte del cuerpo que se vaya realizando el estudio cuando es ingresado a través del equipo de forma de anillo, a través del cual se va tomando las imágenes. El técnico operante del equipo acompaña al paciente ubicándose detrás de una ventana. Puede ser utilizado el contraste en aquellos procedimientos que lo requieran, a través de una vez canalizada o por vía oral. Y esto permite visualizar con más claridad algunos órganos. ¿Cuándo pedir una tomografía? Bueno, por ejemplo, cuando nos referimos al cráneo, podemos pedir una tomografía si deducimos un tumor, un ACV, un traumatismo, en cara-cuello cuando hay tumores, traumas o procesos inflamatorios, columna vertebral, traumatismo, tumores también, o a diferentes patologías de discos intervertebrales, tórax, mediastino, vaso, corazón, tumores broncopulmonares, y abdomen cuando hay enfermedades hepáticas, por ejemplo, quistes, colistasis, vasos, páncreas, riñones. Y esto es un resumen, más que nada, de lo que estuve mencionando. También acabé de mencionar que se puede inyectar un contraste en una vena o incorporarlo por vía oral a fin de distinguir mejor diferentes órganos. Y hay que tener en cuenta también, como mencioné, que tiene diferentes nombres. Se le puede llamar TAC, TC, tomografía axial computarizada, tomografía computarizada. Y acá están los integrantes. Perfecto, muy bien. Bueno, felicitaciones también al grupo anterior y a este grupo por lo conciso. Quiero remarcar una cosita respecto a lo que decía Franco. Si pones la filmina otra vez, quiero hacerte una observación respecto de la primera secuencia de imágenes que hay en la primera diapositiva o la segunda. Esa. Hay una imagen ahí que aparece abajo a la derecha. Esa. Eso es una resonancia. ¿Sí? O sea que la imagen que pusieron corresponde a una resonancia, no una tomografía. No importa, es bueno que lo sepan, porque la grasa en tomografía se ve oscura y ahí se está viendo blanca. ¿Sí? Ah, bueno, pero... Es otra imagen, no importa, pero es bueno que lo sepan porque, digamos, habría que eliminar esa de la filmina. Y lo otro, respecto a la denominación, yo les hice ese comentario porque ustedes usaron al principio tomografía computada y después tomografía axial computada. Cuando empezó la técnica, que se hacían solamente cortes axiales, es decir, siguiendo el eje del cuerpo, se hacía como si fuese un salamín que se cortaba en fetas, ¿sí? Ahí se denominaba tomografía axial computada o computarizada, si es más castizo. A partir del advenimiento de la tomografía volumétrica, que es ese dibujito de la espiral que yo les mostré, a medida que sale el paciente se reconstruye un volumen, ¿sí? Eso permite que con la computadora yo lo pueda ver no solo en el plano axial, sino lo puedo ver en el sagital, en el coronal, en el oblicuo. Entonces, a partir de ese momento, se desechó el término axial y se usó solamente tomografía computada. ¿Sí? Entonces, hoy en día es más correcto decir TC, no TAC. En la jerga se dice TAC porque quedó, pero es más correcto decir directamente TC, ¿sí?
o TC multicorte o TC multislice, pero hoy en día, hoy por hoy, prácticamente todas las tomografías son multicorte, ¿sí? Arrancando podríamos decir, los más viejitos en 2 cortes, después tenés 16 cortes, 64 cortes, bueno, hay una versión intermedia de 32 y después para adelante. Sacando eso, está todo muy bien, así que pasamos al siguiente grupo. Bueno, nosotros somos el grupo D y nos toca resonancia magnética. La imagen por resonancia magnética es una técnica no invasiva que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear para obtener imágenes sobre la estructura y la composición de los órganos y tejidos del cuerpo al analizar. Siguiente. Es un examen imagenológico que utiliza 2 energías para crear imágenes del cuerpo. Uno sería el campo magnético, que es un potente imán, y el otro es la radiofrecuencia, ondas de radio. Esta técnica de estudio se aprovecha de la propiedad de la resonancia magnética nuclear de los átomos para formar imágenes. El resonador provoca que los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua del cuerpo resuenen la misma intensidad de la del campo magnético ejercido por el imán. Algunos de los que se encuentran en el estado paralelo o de baja energía, y cambiarán al estado antiparalelo o de alta energía, y al cabo de un corto periodo se altera el spin, que sería una propiedad física rotacional de los átomos, donde se pierde en forma de fotones la energía que había ganado mediante campos de radiofrecuencia. Se puede clasificar por la intensidad de este campo magnético, ya que en gran medida de este dependerá la calidad de las imágenes obtenidas. Siguiente. ¿Qué nos permite evaluar? Los átomos de hidrógeno de los tejidos que dependen de su contenido acuoso y adiposo, encéfalo y médula espinal, médula ósea, articulaciones, hígado, riñones. No es ideal para examinar estructuras secas o pobres de agua, calcificaciones y pulmones. Presenta ventajas y también desventajas. Las ventajas serían que no utiliza radiación ionizante, se obtiene cortes en todos los planos, se utiliza gadolinio como medio de contraste y la mayoría de los estudios pueden realizarse sin contraste. Su desventaja es que está contraindicado en pacientes con implantes metálicos y dispositivos electrónicos. Los elementos metálicos producen artefactos en las imágenes alterando su calidad. También requieren cooperación del paciente inmóvil y los pacientes claustrofóbicos también, en niños, anestesia, y los estudios son más prolongados. Bueno, yo voy a hablar ahora acerca de para qué es útil la resonancia magnética. En este caso tenemos que es útil, por ejemplo, para la formación de imágenes vasculares, en este caso lo que se denomina la angiografía por resonancia magnética, en donde se va a utilizar para poder mostrar imágenes de las arterias con buena precisión diagnóstica. También tenemos la imagen venosa, o también denominada venografía por resonancia magnética, que proporciona las mejores imágenes de las anomalías venosas, como por ejemplo, incluyendo trombosis y anomalías. También se lo puede utilizar para las alteraciones hepáticas y de los conductos biliares, lo que se denomina colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es valiosa como método no invasivo y extremadamente preciso, por ejemplo, para la formación de imágenes del sistema de los conductos biliares y pancreáticos. También para las masas en los órganos reproductivos femeninos, por ejemplo, para estadificar los tumores uterinos, ciertas fracturas, y también infiltración de la médula ósea y las metástasis óseas. También vamos a tener variaciones de lo que sería la resonancia magnética, como por ejemplo la resonancia magnética de difusión, en donde la intensidad de la señal están relacionadas con la difusión de las moléculas de agua.
y que eso se puede utilizar, por ejemplo, para detectar isquemia, infarto cerebral en las etapas iniciales, entre otros. Imagen ecoplanar, que esta técnica es ultra rápida y se utiliza para la formación de imágenes de difusión, perfusión y funcionales del cerebro y el corazón. Tenemos también la resonancia magnética funcional, este se va a utilizar para evaluar la actividad cerebral según su localización. Por otro lado tenemos la imagen eco de gradiente, que es una secuencia de pulso que puede utilizarse para imágenes rápidas de sangre y el líquido cefalorraquídeo en movimiento. También tenemos la espectroscopía por resonancia magnética, que combina la información obtenida por resonancia magnética con la resonancia magnética nuclear, que esta última que mencioné proporciona información sobre los metabolitos de tejido y anomalías bioquímicas. Y por otro lado tenemos también la resonancia magnética de perfusión, que es un método para evaluar el flujo sanguíneo cerebral relativo, que se puede utilizar, por ejemplo, para zonas de isquemia durante el estudio para el accidente cerebrovascular. Bueno, muy bien, muy leído nomás la última parte, pero sí es difícil. Vamos a tratar a lo largo de la cursada ver imágenes de todas esas cosas que mencionaste recién, ¿sí? Imágenes de difusión, imágenes de espectroscopía, imágenes de perfusión, como para que ustedes tengan idea. Pero sí, es complejo el tema, no pretendemos que lo dominen de entrada, y vamos a ir avanzando despacito. ¿Sí? Bueno, Muy profe, bien. gracias. Muy bien. Vamos al grupo E. Ahí voy a compartir, profe, nos pasamos un poco de tiempo, pero lo voy a poner un poco más rápido. Bueno, nosotros vamos a exponer medicina nuclear, somos el grupo E. Para dar una introducción, la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza trazadores radioactivos para evaluar las funciones corporales y para diagnosticar y tratar enfermedades. Se utilizan cámaras especialmente diseñadas, las cuales permiten a los doctores rastrear la ruta de estos radiotrazadores. Las dos modalidades más comunes en medicina nuclear van a ser la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión de fotón único. Vamos a hablar un poquito de qué son los radiotrazadores. Los radiotrazadores están formados por moléculas portadoras unidas fuertemente a un átomo radioactivo. Estas moléculas varían enormemente dependiendo del propósito por el cual se hace el escaneo. Para la mayoría de los estudios en medicina nuclear, el radiotrazador se administra por vía intravenosa, pero este también puede ser administrado por inhalación y gestión oral o inyección directa en un órgano. Todo esto va a depender según el proceso de enfermedad que se esté estudiando. Los trazadores aprobados se denominan radiofármacos, ya que deben cumplir con las normas estrictas de seguridad y desempeño apropiado. De la FDA para el uso clínico aprobado, la FDA es un organismo que regula la administración de medicamentos y alimentos. En cuanto a los radioisótopos, son isótopos inestables, en el cual su forma de alcanzar la estabilidad va a ser desintegrándose, emitiendo una radiación o una partícula, de manera que el isótopo se pueda convertir en otro elemento que pueda ser estable o no. Esta emisión es lo que conocemos como radioactividad, y los isótopos inestables se denominan radioisótopos. Cada radioisótopo tiene una característica que es el periodo de semidesintegración, o también llamado semiperiodo, que se define como el tiempo necesario para que su actividad disminuya hasta la mitad, como por ejemplo el yodo 131, que su periodo de semidesintegración es 8,02 días. En cuanto a los fundamentos físicos, se basa en la inyección intravenosa de sustancias radioactivas que van a emitir dos tipos de radiación, electromagnética y emisión de partículas. La que es la electromagnética, vamos a tener la radiación gamma, que es de energía muy alta, por lo tanto van a ser capaces de atravesar casi todo tipo de materiales. En lo que es emisión de partículas tenemos la alfa y la beta, que no son capaces de atravesar ni siquiera un papel, por lo que no tienen interés en la medicina nuclear. Estas sustancias inyectadas van a emitir radiaciones gamma, la cual es utilizada como señal para la formación de la imagen, hasta agotarse quedando como un elemento estable y no radioactivo. El radionucleido más usado es el tecnecio 99M, que es un isótopo. Bueno, vamos a hablar de las indicaciones. Generalmente se suelen indicar para visualizar la estructura y función de un órgano, tejido, hueso o sistema dentro del cuerpo.
En el caso del corazón podemos utilizar para visualizar el flujo sanguíneo y el funcionamiento del corazón, así como también para detectar enfermedades de las arterias coronarias y la extensión de estenosis coronaria. En caso de pulmones nos sirve para explorar posibles problemas respiratorios o de circulación sanguínea. En caso de huesos nos sirve para examinar los huesos por fractura, infecciones y artritis, así como también evaluar la presencia de metástasis, articulaciones prostéticas dolorosas, tumores de huesos e identificar sitios para las biopsias. Y en caso de cerebro, tenemos que nos sirve para evaluar anomalías en pacientes con ciertos síntomas y trastornos tales como convulsiones, pérdida de memoria y la sospecha de anomalías en el flujo sanguíneo. Detectar la aparición temprana de desórdenes neurológicos tales como la enfermedad del Alzheimer. También nos ayuda a planear una cirugía identificando las áreas del cerebro que podrían estar causando las convulsiones. Bueno, continuando sobre las indicaciones, vamos a ver que tanto en adultos como en niños también se van a poder estudiar lo que son las enfermedades oncológicas, el cáncer para clasificar, o sea, estadificarlo, para localizar ganglios linfáticos o la recurrencia del mismo, y detectar tumores raros de páncreas y glándulas adrenales principalmente. A nivel renal, permite analizar el funcionamiento del flujo sanguíneo de riñones, detectar las obstrucciones del tracto urinario y analizar cicatrices como consecuencia de infecciones, por ejemplo, evaluando la excreción urinaria y también situaciones como reflujo vesículo-ureteral. También vamos a ver que el niño es muy importante para detectar anomalías congénitas, como anomalías a nivel esofágica, válvulas ventriculares del cerebro, y también son particularmente importantes en enfermedades congénitas cardíacas. Y también es importante tener en cuenta, como ya nombramos, los métodos de diagnóstico y de terapéutica, como con el iodo radiactivo 131, para detectar cierto tipo de hipertiroidismo y tratarlos también. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué es la tomografía computarizada por emisión de fotón único. Es un instrumento que nos va a brindar las imágenes por medio de este tomógrafo de tipo tridimensional de la distribución de las moléculas trazadoras radioactivas que se introdujeron en el cuerpo del paciente. Estos escáneres tienen detectores de cámara gamma que lo que hacen es detectar las emisiones de rayos gamma de Ponelo en trazadores velocidad más normal. Ponelo en velocidad más normal. Paciente. Porque parece el mensaje de WhatsApp en 1,5. Déjalo en 1. Una luz que se mueve en una longitud de onda diferente. Perdemos un minutito más. A la luz visible, y están montadas en un soporte rotativo que permite que los detectores se vayan moviendo en círculo alrededor del paciente, que está recostado en una plataforma sin moverse. Ahora vamos a ver qué es la tomografía por emisión de positrones, que también se usa en radiofármacos para crear imágenes tridimensionales, pero la diferencia es el tipo de radiotrazadores que se utilizan. Los anteriores dijimos que iban a utilizar rayos gamma, y estas van a emitir partículas llamadas positrones, que son partículas de igual masa que un electrón, pero con carga opuesta. Y estas reaccionan con los electrones del cuerpo, y cuando se aniquilan entre sí producen energía en forma de fotones que se disparan en direcciones opuestas, y estos detectores, el escáner de estos detectores mide estos fotones y usa la información para crear imágenes de los órganos internos. Bueno, el TEP-TC es un instrumento de combinación que produce ambos escaneos en la misma región del cuerpo en un solo examen, y es una de las herramientas principales para la estadificación de la mayoría de los cánceres del mundo. Bueno, la gamografía es una prueba diagnóstica de la medicina nuclear, que lo que consiste es en la administración de pequeñas dosis de radioisótopos, que es el trazador. Ese material lo que hace es distribuir por todo el organismo y los distintos órganos lo van captando. Después se utiliza una gamma cámara para detectar esos rayos gamma que liberan el trazador. Los más frecuentes que tenemos son la gamografía ósea y la gamografía tiroide. Pasamos a hablar entonces cuáles son las limitaciones de todo eso que estuvimos hablando, de la medicina nuclear en general. Lo primero es el tiempo. La medicina nuclear puede llevar mucho tiempo. Las radiosondas pueden tardar desde varias horas hasta incluso días en acumularse en el área de interés, y la toma de imágenes también puede llevar varias horas. Otra cosa es la resolución de las imágenes de la medicina nuclear, que podrían no ser tan buenas como de una tomografía o de una resonancia magnética. Sin embargo, ellas permiten ser más sensible y adquirir una información funcional que podría ser imposible por una otra técnica. Y esa sería uno de los beneficios que vamos a ver adelante. Bueno, como yo dije,
El primero de los beneficios es proporcionar una información única que otra técnica podría no llevar. La segunda es brindar una información más útil para el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Una exploración por medicina nuclear también sería más barata, por ejemplo, que una cirugía exploratoria. Además, ofrece la posibilidad de identificar enfermedades en sus estadios tempranos, en general antes de que aparezcan síntomas, o que las anomalías pueden ser detectadas con otros métodos de diagnóstico. Además, debido a que pueden detectar con cierta precisión, por ejemplo, si un tumor es benigno o maligno, la exploración por el PET puede eliminar la necesidad de una biopsia quirúrgica. Ahí sería un beneficio, además de tiempo, un beneficio económico. La exploración por el PET también podría llevar a una información adicional que se utiliza para el planeamiento de la radioterapia. Muy bien. Linda la presentación. Está un poco larga y hay algunas observaciones que le voy a hacer, pero son técnicas. Se las voy a hacer al final. Vamos a escuchar al grupo F. ¿Ahí se ve ya? ¿O no todavía? Sí, sí, se ve, se ve. Dale, gracias. Bueno, nosotros le vamos a hablar, la siguiente, de los que son los parámetros de calidad. La finalidad en cualquier técnica en una imagen médica es obtener una información relevante para el diagnóstico y darle un tratamiento al paciente. Y en esta imagen lo que necesitamos es tener calidad. En los parámetros de calidad que vamos a hablar acá va a ser la resolución espacial, la resolución de contraste y la resolución temporal. Empezando por la resolución espacial, la siguiente. Vamos a definir como que es la distancia mínima en milímetros en que dos puntos se identifican por separado. Básicamente, a mayor resolución espacial, más preciso es el detalle anatómico. Por ejemplo, en las tomografías computadas se puede detectar lesiones más pequeñas que en la cámara gamma de medicina nuclear. A mayor resolución, como dije, mayor detalles, como vemos en la imagen que está a la izquierda. Vemos los distintos contornos a una mejor definición que en la imagen de la derecha. La siguiente. Otro ejemplo es la tomografía computada de alta resolución con cortes finos, que nos van a permitir estudiar, en este caso, el intersticio pulmonar, que no están visibles con los cortes gruesos de la tomografía. En la imagen que es azul, vamos a ver arriba, que son la tomografía convencional con cortes gruesos, que tiene una peor definición que la de cortes finos. En la otra imagen, por ejemplo, vamos a tener una tomografía computada estándar, con un corte, creo que decía, de 5 milímetros, y a la derecha tenemos una tomografía de alta resolución con corte de 1 milímetro. Básicamente, esto es, como en regla general, a mayor número de píxeles y menor espesor de corte, una mayor resolución. Como en las cámaras, cuanto más píxeles, mayor resolución espacial vamos a tener, mayor detalles en la imagen. La siguiente. En cuanto a la otra resolución que dije, fue la resolución de contraste, que acá vamos a valorar la capacidad de la imagen para revelar las distintas diferencias sutiles en la composición de los distintos tejidos del organismo. Clásicamente vamos a definir 5 densidades básicas que vamos a ver en la siguiente diapo. La siguiente, María. Que van a ser el calcio, el metal, la grasa, el aire y vamos a ver también el agua. La anterior diapo, María. Que esos son los contrastes naturales. En otros casos necesitamos recurrir a un contraste artificial que va a ser administrado al paciente por vía endovenosa u oral, que es lo que me va a hacer permitir realzar, teñir o contrastar un objeto buscando que puede ser un tumor o un vaso sanguíneo. Por ejemplo, un nódulo pulmonar va a tener un
contraste de manera diferente al aire que lo rodea. La siguiente. Y por último vamos a hablar de lo que es la resolución temporal, que es el tiempo requerido para obtener los datos que permiten reconstruir una imagen. Una alta resolución temporal va a significar que se obtienen imágenes a gran velocidad, permitiendo reducir los artefactos de movimiento que degradan la calidad. Básicamente es el método, la tecnología que usa el aparato para sacar una imagen muy rápidamente y que no se vea afectada, como por ejemplo en los latidos cardíacos o en los movimientos respiratorios, por ejemplo, eso constantemente está en movimiento y la imagen tiene que tener una buena resolución para sacar una imagen y que no se vea afectada. Los que mejor tienen una resolución temporal son las tomografías, porque es mucho más veloz que la resonancia magnética y bueno, sirven para eso. Sí. Muy bien, muy concreto, se entendió bien. De alguna manera, esto tiene que ver con lo que hablábamos en la anterior semana, de que yo para sacar una radiografía tengo que manejar ciertas variables. Una es el tiempo, ¿sí? La otra es la cantidad de rayos, el volumen de rayos, y la otra es la penetración con el kilovoltaje. Si yo quiero sacar una placa de tórax a un bebé que tiene un latido mucho más rápido que un adulto, tengo que sacar a muy corto tiempo para que la placa no sea movida. Si la placa sale movida, no sirve para hacer diagnóstico. Aparte, no solo esos movimientos, sino si el paciente colabora y demás. Totalmente. O sea, esto es un ejemplo práctico, que no hablamos de tomografía para hacer la parte vascular, estamos hablando de una simple radiografía de tórax, ¿sí? Incluso en el adulto también se usan tiempos cortos. Los equipos, antiguamente, que no había parrillas antidifusores y que la definición era de menor calidad, las placas salían sin tanto contraste, más movidas, o sea, todos esos parámetros no eran buenos comparado con las placas que hoy hacemos, ¿sí? Bueno, sigamos con el otro grupo. Buenas tardes, profe. Bueno, yo soy José Gutiérrez y voy a hablar en representación del grupo G. A nosotros el tema que nos tocó fue medios de contraste y las reacciones adversas de los mismos. Y bueno, empiezo con la definición de un medio de contraste, que es una sustancia o una combinación de sustancias que, una vez que son introducidas en el organismo, por cualquier tipo de vida, van a permitir resaltar y también opacificar estructuras anatómicas normales, como pueden ser los órganos y los vasos, y patológicas, por ejemplo, un tumor. Lo que se puede hacer con estos medios de contraste también es evaluar la perfusión, digamos, y permitir diferenciar las interfaces o las densidades entre los tejidos con ya sea fines médicos, terapéuticos o diagnósticos. Y un concepto que es importante es que el medio de contraste ideal va a ser aquel el que logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos adversos. De manera general podemos decir que los medios de contraste pueden aplicarse por vía oral y rectal, por vía intravenosa, por vía intraarterial, vía intratecal y también inclusive la vía intraarticular. A modo de clasificación yo puedo decir que los medios de contraste se pueden clasificar en positivos, neutros y negativos. Los positivos van a ser aquellos medios de contraste que se ven radiopacos, es decir, blancos en la radiografía. Estos van a ser, por ejemplo, el bario, el yodo, el gadolinio, que es la imagen que tienen a la derecha, ¿no? Y después tenemos otra clasificación que sería medios de contraste negativos, que se van a ver radiolúcidos, es decir, negros, que ahí vamos a tener el aire y también el dióxido de carbono que se usa como medio de contraste. También podemos clasificarlos según las características químicas a estos medios de contraste. Por ejemplo, si son iso o hiperosmolares,
que van a ser los medios de contrastes iodados, lo clasificamos en iso y hiperosmolares, y bueno, la composición de que sea más o menos hiperosmolar se va a asociar a mayores o menores efectos adversos. Cuanto más hiperosmolar, más efectos adversos, en comparación al plasma, ¿no? Y después también tenemos que los medios de contraste iodados pueden ser iónicos o no iónicos. Bueno, esto tiene que ver con la disociación de los iones cuando se disuelven en el agua. Y también podemos clasificar a los medios de contraste iodados según la estructura molecular, si son monoméricos o diméricos. Bueno, ahí tenemos la tabla al costado que nos da los medios de contraste, nos da los iodados y los métodos en los que se usa, por ejemplo en radiología para hacer un urograma excretor, para ver el estado de los uréteres, en radioscopía, en angiografía, y en tomografía computada también. También tenemos el bario, que es otro medio de contraste, que también se usa en radioscopía. Ahí un poco las indicaciones de dilución, esofagograma, la serie gastroduodenal. El gadolinio, que es un medio de contraste que se usa únicamente en resonancia magnética, como dijo hoy nuestra compañera, y es intravenoso. El gadolinio tiene una composición de iones metálicos, y bueno, eso hace que se vea mejor en la resonancia magnética. Después tenemos, bueno, un medio de contraste que va a ser el aire, que se usa para, por ejemplo, insuflar los órganos y que se vean mejor en la radioscopía. Buena indicación, ahí tiene tubo digestivo y arteriografía. El gel, que también se usa en resonancia magnética, permite diferenciar mejor las estructuras, las paredes de las estructuras, y las microburbujas, que vienen en diferentes tipos. Estas microburbujas pueden ir encapsuladas o aisladas, que se usa en ecografía. Bueno, ahora vamos a hablar de las reacciones adversas de los medios de contrastes. La segunda diapositiva. Bueno, las reacciones adversas de los medios de contraste podemos clasificar según la magnitud de la repercusión clínica en leves, moderadas y graves. Las reacciones leves van a incluir síntomas como bien dice ahí, como náuseas, como calor generalizado, enrojecimiento de la cara, y no van a necesitar tratamiento y van a ceder espontáneamente. Las moderadas, vamos a tener una urticaria difusa, un edema, broncoespasmo leve y vómitos, y sí requieren tratamiento. Y las graves ya son un poco más complicadas, es una urticaria generalizada en todo el cuerpo, edema de laringe, es como una alergia, una hipotensión, broncoespasmo severo, shock. Y estos sí requieren internación. Y bueno, estas últimas, que son las graves, lo que pueden llevar es a la muerte, ya sea por insuficiencia cardiorrespiratoria o daño neurológico irreversible, vamos a decir. Y según el mecanismo de acción, como está ahí a la derecha, puede ser, por ejemplo, este es el mecanismo de acción a través del cual se produce, digamos, el daño, que es por hipersensibilidad, que va a ser idiosincrática o anafiláctica, que ocurren en pacientes con antecedentes alérgicos y los asmáticos o atópicos. Y bueno, la respuesta no es mediada por la presencia de inmunoglobulina E, que es un dato a destacar. Después tenemos reacciones quimiotóxicas o no idiosincráticas que se producen en pacientes que están deshidratados, en los añosos, en los diabéticos, en cardiópatas y nefrópatas. Y bueno, esto es lo que mencionaba sobre la osmolaridad, de que el contraste, si tenemos un medio de contraste que tiene una alta osmolaridad, puede estar relacionada a este mecanismo de acción, que es el quimiotóxico. Y después tenemos las reacciones mecánicas, que es cuando el medio de contraste se extravasa y se va hacia los tejidos blandos adyacentes, y el daño ocurre porque, bueno, este medio de contraste produce reacciones a nivel de la célula, por su efecto iónico también, porque es viscoso, como que altera el medio y hay daño celular, digamos. Esto puede pasar, por ejemplo, si se perfora una víscera cuando hay contraste o si tienen una alta hiperosmolaridad del contraste. Y nefrotóxicas ocurren en pacientes con nefropatía crónica o crónica reagudizada, y también, bueno, en cardiópatas hiperuricémicos, deshidratados y con mieloma múltiple. Bueno, son bastantes, así que eso es todo, profe. Bueno, muy bien. Un comentario de algo que dijiste que es importante. Los medios de contraste, actualmente cada vez hay menos medios de contraste hiperosmolares, ¿sí? Se usan contrastes isoosmolares o hipoosmolares. Son bastante más caros, pero
Por suerte, en nuestro medio tenemos esa accesibilidad en general, ¿sí? Por lo tanto, se han dejado de ver, gracias a estos medios de contraste, reacciones adversas graves, severas, pero la intolerancia al yodo persiste. O sea, hay pacientes que a pesar de eso podrían potencialmente tener reacciones alérgicas graves. Esos pacientes no se puede predecir con un test de sensibilidad. En una época se pedían test de sensibilidad alergia al yodo. O sea, independientemente de que el test dé positivo o negativo, no significa que el paciente al momento de ser inyectado presente o no una reacción idiosincrática o una reacción quimiotóxica, etc. El método, cuando se extravasa el contraste, es cuando se extravasa fuera de la vena, por ejemplo, en el sitio de inyección, ¿sí? Lo mismo cuando se infiltra el suero en vez de pasar al torrente sanguíneo queda acumulado en el sitio de inyección, vamos a suponer en el pliegue del codo, y queda como una papa, ¿sí? Lo que sucede es que cuando es solución fisiológica, eso tarda unas horas y se reabsorbe. En cambio, el medio de contraste, como decías vos, que es más viscoso, sobre todo si es el hiperosmolar, primero que duele una barbaridad, ¿sí? Y segundo, que se puede complicar con una ulceración de la piel, etcétera, porque a veces no es que se reabsorben tan fácilmente, ¿sí? Y vos mencionaste como que si se perfora una víscera hueca o algo, eso no es lo que, o sea, si se perfora, no importa si uses contraste o no, si se perfora, el paciente va a tener una peritonitis, no importa lo que le ponga, digamos, ¿no? O sea, eso lo dejamos de lado. Por último, para terminar, o sea, en general la presentación está muy bien, que iba a hacer un par de consideraciones técnicas al grupo E de medicina nuclear, que la presentación me gustó, estuvo muy linda, con mucho nivel, pero tiene un par de cosas. Primero, que se excedieron bastante en el tiempo, con lo cual tendrían que haber resumido un poco más. Y segundo, tiene letra muy chiquitita y tiene mucho texto, entonces deja de ser atractivo para la vista. Uno se pierde habiendo tanto texto. Hay que sacarle texto, poner letras más grandes, si las imágenes están bonitas realmente, y la explicación que dieron estuvo buena. O sea, habría que haberlo resumido un poco para que quede perfecto, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay otros grupos que a lo mejor con menos calidad lograron el objetivo de mostrarlo en poco tiempo. Obviamente el tema es mucho más extenso, con lo cual es más difícil, por eso yo les dejé que se prolongara un poco más en el tiempo. Está muy bueno. En general, me parece que todas las presentaciones estuvieron muy buenas. Vamos a hacer alguna otra a lo largo de la cursada, me parece que está lindo. Esto voy a detener la grabación.